Así que, entonces, vamos a considerar hoy en estos nombres relacionados con la redención de la humanidad, un nombre que se revela en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31, versos 12 y 13. Y dice la Biblia allí, Éxodo capítulo 31, versículos 12 y 13, dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Yo soy Jehová que os santifico. Entonces, hoy vamos a hablar de un nombre que en el hebreo se pronuncia Jehová Mekadesh o Yahweh Mekadesh. ¿Sí? En el original hebreo, Yahweh Mekadesh, y en nuestro castellano, Jehová Mekadesh, como tal. Cuando dice allí, yo soy Jehová que os santifico. Entonces, como ya lo he dicho hace un momento, continuamos con nuestro tema general, adorando a Dios con el entendimiento. Cada vez que conocemos más de Dios, acerca de su carácter en la revelación, esto hace que lo podamos adorar con un mayor entendimiento, con mayor conocimiento. Y esto es una bendición. Ahora, en este orden de ideas, vamos adelante con los nombres de Dios que tienen que ver con la redención de la humanidad. Dios se iba revelando de acuerdo a la necesidad del momento. El pueblo de Israel necesitaba entender que era un pueblo especial, que era un pueblo que había sido elegido por Dios. A eso se refiere la elección. Fue elegido. La elección es un acto soberano de Dios. Fue elegido por Dios. Y al elegirlo, entonces Dios también lo santifica. Entonces, miremos los conceptos. Algunos conceptos que es importante. La palabra santo es algo o alguien dedicado para uso exclusivo de Dios. Eso significa la palabra santo. Algo o alguien dedicado para uso exclusivo de Dios. Para uso exclusivo de Dios. Ahora, miremos cómo se pronuncia y qué significa en los idiomas originales en los cuales se escribió la Santa Biblia. La Biblia se escribió en hebreo, en griego y en arameo. Consideremos el término hebreo que se pronuncia kadosh. La palabra kadosh es la raíz primaria que implica hacer, pronunciar u observar como limpio, apartar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo. Esto significa la palabra kadosh en hebreo. Pero como la Biblia también se escribió en el griego, que era la lengua que se hablaba en los días en que se tradujo la escritura y se escribió, entonces en el griego se pronuncia agios. Agios, que significa ser puro, consagrado, apartado. Tanto en el griego como en el hebreo, la palabra santo significa lo mismo: apartado, separado, dedicado, consagrado, para uso exclusivo de Dios. Amén. Es muy importante tener presente estos términos para nosotros. Usted va a ir entendiendo en el proceso de la enseñanza, con los puntos apologéticos que estaremos tratando, usted va a ir entendiendo por qué es muy importante tener claro los términos que se usan y el significado que tienen. ¿Ok? Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. Entonces, Dios aparta a un pueblo. ¿Pero por qué lo aparta? Porque Él lo escogió. Dios aparta a quien Él escoge. Dios aparta a quien Él escoge. Aleluya. Dios aparta a un pueblo escogido, santo para Él, un real sacerdocio, un pueblo propio.
Él limpia nuestro pecado, óigame, y nos ayuda a madurar. Él limpia nuestro pecado y nos ayuda a madurar. Ahora, se conoce también como Yahvé Mekadesh, el original. Nosotros hemos sido apartados, hechos santos. ¿Cuántos lo creen? Es que esta es una de las doctrinas más complicadas de la gracia. Uno pregunta, ¿cuántos aquí son santos? Y eso, las manos están aquí amarradas. Porque hay gente que aún no ha entendido la doctrina de la santificación por gracia. Tremendo. Nosotros, la iglesia, hemos sido apartados. Hemos sido apartados, hechos santos, redimidos por la sangre de Jesucristo, nuestro Jehová Mekadesh. O sea, el Señor que salva y santifica. Así como Él nos salva, Él también nos santifica en su sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, debemos continuar viviendo una vida santa y que agrade a Dios. Porque hay muchas personas que pueden llevar una vida santa externamente, pero que no agradan a Dios. Parece paradójico, pero así es. Santos por fuera, pero no están puros por dentro, por tanto no pueden agradar a Dios. Se muestran santos, pero no son puros. Eso ya es, el asunto va delicado ahí. Debemos continuar viviendo conscientes de que hemos sido apartados, hechos santos y redimidos por la sangre de Jesucristo. Debemos continuar viviendo una vida santa y que agrade a Dios. Seguimos. Dios se manifiesta a Moisés, allá donde leímos, como aquel que santifica a su pueblo. Ahora, ¿por qué Dios santifica a su pueblo? Porque la naturaleza de Dios es santidad. Mire que la naturaleza de Dios es amor, Dios es santo, Dios es inmutable, Dios es fiel. La naturaleza de Dios. Y por eso Él es el único que puede realmente santificar al creyente. Porque Él es el único santo. No hay otro, solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que ser claros también en eso, en la doctrina. En la doctrina. Dios es santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Santo. Por lo tanto, santificar a su pueblo implica que Dios pone de su naturaleza santa en el hombre caído. Ah, qué tremendo es eso. En la cruz del Calvario, Dios santifica a la humanidad entera. Eso es gracia. Ahora, el hombre es responsable de aceptar o rechazar lo que Dios hizo en Cristo a favor de la humanidad en la cruz del Calvario. Por eso dice que la condenación, óigame bien, es que el hombre ama más las tinieblas que la luz, es decir, rechaza a Cristo. Esa es la condenación, rechazar a Cristo. El significado principal de la palabra santificar en la Biblia es apartarse o consagrarse a alguna causa, propósito u obra especial. Dios aparta, paréntesis, santifica a su pueblo para un propósito santo. Así que el significado de santificar incluye también la pureza, la santidad y la consagración. Una persona que se aparta del pecado pero no se consagra al servicio no está en santidad. Voy a repetir lo que dije. Una persona que se aparta del pecado pero no sirve a Dios no está en santidad. Voy a repetirlo porque algunos no lo creen todavía. Una persona que se aparta del pecado pero no está sirviéndole a Dios no está en santidad. Porque es apartado y dedicado. No solamente apartado. Por eso la Biblia dice: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Hay que dejar lo malo, pero ahora hay que implementar lo que es de Dios. Eso es bien tremendo.
Es el significado completo de la palabra santo, santidad. Entonces, la santidad indica consagrarse, limpiarse, purificarse. Eso indica la santidad, la santificación. Ahora, una pregunta, a mí me gusta trabajar con preguntas. ¿Cómo es el proceso de santificación? Cuando decimos que Dios es Mekadesh, el que me santifica, ¿no? Cuando decimos que Dios es Mekadesh, el Señor que me santifica o el Señor que santifica, decimos que Él nos da los recursos para participar de su naturaleza santa. Leamos la Biblia, Primera de Pedro. Significa que Él nos da los recursos para participar de su naturaleza santa. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 en adelante dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Gloria a Dios. Y el 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, la santidad es un proceso progresivo que inicia con el lavamiento de la sangre de Cristo y la operación interna del Espíritu Santo hasta poder llevar al hombre a plenitud de Cristo. Ojo con eso, mis amados, miren. Progresiva. Entonces, instantánea. La salvación tiene 3 etapas. Es instantánea, es progresiva y es total. Instantánea, ¿por qué? Se ve imputada la obra completa del Calvario. Es decir, allí Cristo me declaró santo y al yo aceptarlo como mi Salvador, me es imputada, me es puesta en mí la naturaleza de Dios en Cristo. O sea, soy declarado santo por la sangre de Cristo. Pero ahí comienza un proceso de santificación, que la Biblia lo llama también crecimiento espiritual, ir creciendo hasta llegar a la madurez espiritual. Es el proceso de la santificación. Y por qué no llamar también, que es lo que se llama la conversión. El arrepentimiento es: yo me arrepiento, pero la conversión es también progresiva, que es inherente con la santificación. Gloria a Dios. Ahora,
hasta llevar a la plenitud de Cristo al creyente, al hombre. Proverbios capítulo 4, verso 18. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Óigame, va en aumento hasta que el día es perfecto. Llegará el día cuando se colocará el sello. ¿Cuándo es ese día? Uno, el día que suene la trompeta. Si estamos vivos el día que suene la trompeta, cuando Él venga por su iglesia, ese día los que estén viviendo en santidad, caminando con Él, óigame bien, conscientes del principio de permanecer en Cristo, para llevando fruto, entonces oirán la trompeta. Y después de que las tumbas se abran, porque primero resucitarán los que hayan muerto, entonces los que estemos vivos, si eso sucediera estando en vida, nuestros cuerpos serán transformados. ¿Quién hará eso? El Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Pero también ese día es para el momento cuando Dios decide mandar por una persona y llevarla a su presencia. Se culmina el proceso. Ahora, como decimos que Dios nos da los recursos, vamos a mirar cuáles son los recursos que Dios nos ha dado para participar de su santidad. Óigame, la santidad no es nuestra. Porque es que hay muchos que presumen apropiarse de la santidad, entonces comienzan a establecer ideas, opiniones, conceptos, definiciones, filosofías de santidad que nada tienen que ver con la santidad de Dios. Exactamente, porque la santidad es de Él. Él, o sea, yo soy santo porque Él pone de su naturaleza santa en mí. Porque Él es Mekadesh, el Dios que me santifica. Ayer me santificó, hoy me santifica, mañana me santifica, hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Él es Mekadesh, el Dios que me santifica. De los recursos que Dios nos ha dado para participar de su santidad, número uno, su Hijo, Jesucristo. Mire lo que dice Efesios. El primer recurso es su propio Hijo, Jesucristo. Efesios capítulo 5, gloria a Dios. La palabra es espectacular, muy hermosa. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27 dice la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué se entregó Cristo por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué lava el Señor a su iglesia? Con la palabra. La palabra es el lavacro, en la cual usted y yo, cuando usted abre su Biblia en su casa y lee la palabra en presencia de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, se abre una fuente de agua cristalina, hablándole espiritualmente, y esa fuente salta sobre su vida, y usted lee y esa palabra lo lava, lo limpia, lo santifica, gloria a Dios. Y sigue diciendo allí: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Jesús es el medio por el cual el hombre, o los hombres, la humanidad, hombres y mujeres, podemos ser santos, apartados por y para Dios. Apartados por Dios, para Dios. En Jesús Dios proveyó, número uno, su sangre. En Jesús Dios el Padre proveyó, número uno, su sangre, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, leamos la Biblia, porque esto es con la Biblia corroborado con la palabra, gloria a Dios. Que nadie venga con cuentos raros de que ahora para usted ser santo tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo otro. No, usted ya es santo, declarado santo por la sangre de Cristo. De manera instantánea, ojo, si usted recibe de manera instantánea, cuando recibe a Cristo, la Escritura declara que usted es santo por la sangre de Cristo. Estoy hablando de la santificación instantánea, no de la progresiva. Entonces, Primera de Juan 1.7
dice la Biblia, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Nos limpia de qué? De algunos pecados, de los más terribles, de los menos terribles, de todo pecado. La persona más perversa que pueda existir sobre la tierra, si se arrepiente de sus pecados, los confiesa delante de Dios y recibe a Cristo en su corazón como Salvador y Señor, genuinamente, óigame bien, sus pecados son limpiados por el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Número 2, la obediencia de Cristo, la obediencia de Jesús. También nos proveyó santificación. Hebreos. Esto me impactó bastante. Hebreos capítulo 5. Si Jesús no hubiese sido obediente, ay Dios mío. Estamos hablando de su humanidad, no de su deidad, su humanidad. Porque Jesús tuvo la libertad de decidir si hacía la misión que el Padre le ha encomendado o no la hacía. Él tuvo esa libertad. Hebreos capítulo 5 verso 8 dice la Biblia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ¿qué es lo que trajo? ¿Qué hizo que sucediera en su vida? La obediencia. Entonces, la obediencia del Señor también nos trajo santificación. Nos trajo santificación. Y número 3, su consagración. Él fue consagrado. Mire, capítulo 4, verso 15 de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que Él se consagró. En Cristo, óigame, en Cristo no hubo pecado, por lo tanto Él no practicó, ni hizo ni practicó pecado. Muy importante. Su consagración muestra que en Jesús no habitaba la naturaleza del pecado. Lo sabemos porque Él era también 100% Dios. Pero en lo que llamamos teológicamente el libre albedrío, tenía la libertad para obedecer o no obedecer. Interesante. Entonces, ni hizo pecado, ni practicó el pecado. Ni hizo, ni practicó. Interesante. Entonces, su propia consagración nos produce santidad. Sigamos. Segundo elemento, segundo recurso. El primer recurso que Dios da para nuestra santificación es su Hijo. Segundo, su Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos, capítulo 15, versos 15 y 16. Romanos capítulo 15, versos 15 y 16 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Santificada por el Espíritu Santo. El segundo recurso que Dios nos da para santificarnos es su propio Espíritu. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Esto es muy importante. ¿Qué hace el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo, en primer lugar, convence. ¿A quién convence el Espíritu Santo? ¿A los no creyentes o a los creyentes? A los no creyentes. Los convence de justicia, de pecado y de juicio. Resumiendo eso, quiere decir que el Espíritu Santo es el único que puede convencer al ser humano de la necesidad que tiene de Cristo en su vida. El único que puede convencer a la persona de la necesidad que tiene de arrepentirse de sus pecados y convertirse al Dios que hizo los cielos y la tierra.
Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Entonces ahí se cumple la palabra profética de Joel que se dio en Hechos capítulo 2. El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la carne. Por muchos años ha habido discusión acerca de ese derramamiento. Y si es verdad que el Espíritu Santo se derrama sobre los no creyentes. ¿Para qué? Para convencerlos. Porque si no se derrama sobre ellos, ¿cómo los va a convencer? Porque Él es una persona y Él trabaja con el inconverso de persona a persona. Gloria a Dios. Lo que decimos de tú a tú. Y lo convence. Bueno, les convence al mundo. Y ahí comienza la santificación. Los convence, los lleva a los pies del Cordero. Los mueve al arrepentimiento. Ahora, nos redarguye. ¿A quién redarguye? A los que ya creen y tienen conocimiento. Y los redarguye. ¿Qué significa redarguir? Incomodar. Hacerle sentir mal. En una definición criolla, sencilla para nosotros. Entonces, ¿por qué hace sentir mal al creyente? Porque está haciendo cosas que no debe hacer, está haciendo cosas que no agradan al corazón de Dios, está haciendo cosas que le hacen daño a sí mismo como persona. Entonces el Espíritu Santo, como ya el Espíritu Santo habita en la persona, porque recibió a Cristo, Él habita en la persona, entonces el Espíritu Santo redarguye, hace sentir mal. Cuando una persona está en la casa llena del Espíritu Santo y los que viven allí están haciendo cosas indebidas, esta persona que tiene el Espíritu Santo redarguye a los otros cuando les habla y los confronta por medio de la palabra. Gloria al Señor. Desde el Espíritu Santo, como persona que habita en mí, me redarguye. Un día me convenció del pecado, de no tener a Cristo, de no recibir a Cristo, que aunque tenía religión, que aunque tenía dogmas, que aunque tenía opiniones, definiciones, filosofía, no tenía a Cristo. Entonces me convenció de esa necesidad de Cristo en mi vida. Pero ahora, habitando en mí, el Espíritu Santo, como el recurso que Dios deja también para la santificación, me redarguye en mi diario caminar. Porque la Biblia dice que no hay hombre sobre la tierra que haga lo bueno y no peque. Entonces, cuando el creyente peca de alguna manera, el Espíritu Santo lo redarguye, lo incomoda como agente santificador. Gloria a Dios, aleluya. Entonces nos redarguye de nuestro estado para que busquemos la santidad. Óigame, no la santidad conceptual, sino la santidad de ¿quién? De Dios. Que es la verdadera santidad. La santidad de Dios. Y esa es la santidad que trae cambio, que trae transformación. Porque hay personas que usted las ve que son como un relieve. ¿Cómo los relieves? Cuando usted mira un relieve, eso hay cordilleras, hay mesetas, hay planicies, un poquitico así. Pero uno encuentra personas que en la vida cristiana son como un relieve. No crecen así, sino que... ¿Por qué? Porque esas personas muchas veces no están buscando la santidad de Dios, sino que se mueven en conceptos, en ideas, en opiniones, mas no en la santidad de Dios. Esa es la palabra. Y hay una palabra más fuerte para eso, que no la quiero decir ahora. Hasta ver. ¿Ah? Y en la Biblia había un grupo especial que tenían esa característica. ¿Quiénes eran? No quiero ver porque es que eso es otro tema. El Espíritu Santo los convence a los que no tienen a Cristo. Redarguye a los que ya son creyentes, en los cuales Él vive. Ahora Él, como vive ahí, y Él es el agente, el que ministra la santidad de Dios, el que ministra el Espíritu de Cristo en el creyente. Entonces cada vez que toma de la naturaleza de Dios para incorporarla al creyente, lo tiene que redarguir para poder implantar, para poder imputar en el creyente, en la naturaleza del creyente, la santidad de Dios. Aleluya. Pero también el Espíritu Santo nos guía, nos muestra el camino para encontrar al Dios Santo, para encontrar a Jehová Mekadesh, a Yahweh Mekadesh. Es el Espíritu de Dios el que nos guía. Por eso dice que Él nos guiará a toda la, no a toda verdad. Porque si yo digo a toda verdad, estoy diciendo que hay muchas verdades.
Pero cuando digo a toda la verdad, ¿y quién es la verdad? Cristo. Él me guía a la verdad que está contenida en Cristo. Aleluya. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Por cuanto a Él es llamado, es titulado el Espíritu de Cristo. Solo Él lo puede hacer. Gloria a Dios. Y número 3, el Espíritu Santo nos enseña a través de la palabra de Dios. Él os enseñará todas las cosas, dijo Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, hay muchas cosas por enseñar, pero ustedes todavía no están preparados. No están capacitados. Imagínense a Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, tú vas a ser el hombre que le vas a predicar a los gentiles. Pedro se muere, Pedro se descarría en ese momento. Porque Pedro, la mente de Pedro no alcanzaba todavía a comprender el significado de que le hubieran entregado las llaves. Él no entendía todavía eso. Él no vino a, ojo, ni siquiera cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Pedro todavía no había entendido eso. A través de una experiencia con Dios. Estaba por allá orando en una terraza y tuvo una visión donde un lienzo bajaba con animales cuadrúpedos, inmundos, sapos, ranas, reptiles, animales inmundos para los judíos. Y Dios le dice, mata y come. ¿Cómo le ocurre? No llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. Oigan, los gentiles no se habían convertido todavía, pero ya Dios en Cristo, en la cruz, en la sangre del Cordero, los había santificado. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí estaban lo que los judíos llamaban perros. Porque los judíos le llamaban a los gentiles, a los no judíos, ellos le llamaban perros. Era la expresión más denigrante, terrible. Entonces Dios le dice, no los llames perros, no los llames inmundos, porque yo a ellos ya los santifiqué. Y en ese momento que estaba pasando la experiencia, llegan los enviados de Cornelio. Mire, nuestro patrón le manda a decir que tuvo una visión también donde un ángel le dijo que lo mandaran a llamar. Venga con nosotros. Y ahí estaba Dios trabajando, porque la mente de Pedro era una mente 100% judía, 100% legalista todavía. Y aún después de que los judíos creyeron, de que los gentiles creyeron, óigame bien, Pedro se seguía comportando hipócritamente. Cuando estaba con los judíos, se portaba, y cuando estaba con los gentiles y se veían judíos, entonces el hombre como que no sabía cómo hacer. Y por eso vemos allá en Gálatas cuando Pablo dice, y resistía a Pedro, porque Pablo tuvo que ir a hablar con Pedrito, porque a Pablo le fue entregado el evangelio de la gracia para los gentiles, y a Pedro el evangelio de la circuncisión, por así decirlo, o sea, un enfoque hacia los judíos. Pero no podían haber discrepancias, porque la gracia de Dios era para judíos y para griegos y para gentiles. Bendito sea el nombre de Jesús, porque sin la gracia no podía haber la salvación. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, mediante la fe, dice la Biblia. Gloria a Dios, porque es don de Dios. Gloria al Señor. Entonces el asunto era serio, pero el Espíritu Santo fue el que fue organizando y causando todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía que patentar, por así decirlo, hacer palpable lo que se había realizado. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz se hizo todo. Consumado es el sacrificio perfecto, eterno, por los siglos de los siglos. Pero ahora el Espíritu Santo tenía que patentar lo que se hizo en la cruz, tenía que hacerse palpable, real, en las diferentes naciones de la época y hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Como pastor, bendigo a Israel. Y como pastor, bendigo a los grupos mesiánicos que trabajan exclusivamente en ganar a los judíos para Cristo. Mas no bendigo a aquellos que se meten a las iglesias para querer ganar prosélitos para ellos también. A ellos no los bendigo. Los dejo en las manos del Señor. Sí, a ellos no los bendigo. Pero sí bendigo a los que trabajan para ganar a los judíos. Porque los judíos necesitan conocer al Mesías. Necesitan conocer a Cristo como Salvador de sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Óigame. Seguimos acá entonces. Tercer recurso que el Padre
Mekadesh, óigame bien, ha dejado para la santificación. Es su palabra. ¿Cuántos leen aquí la Biblia? Todos los días. Todos los días. No cada 8 días en el culto. O 2 veces a la semana, miércoles y domingo. Sino todos los días. Por lo menos un verso. Por lo menos que usted lea, Jesús lloró. Gloria a Dios. Claro, porque en Jesús lloró hay tremendo contenido. Se muestra la parte humana, la parte entrañable de Jesús. Y usted puede decir, ¿será que yo lloro? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Jesús lloró dónde? ¿Frente a la tumba de quién? De Lázaro. ¿Y por qué lloró Jesús? ¿Qué sintió? Misericordia, compasión, dolor. Ay, yo siento misericordia, yo siento compasión, yo siento dolor, o soy indolente, soy insensible. Ah, mire que sí hay contenido allí. No, pero mire que nos pone a pensar. Un texto tan chiquitico, Jesús lloró. Pero te toca leer todo el contenido. Ah, entonces eso me obliga, Jesús lloró. Sí, porque entonces yo, Señor, yo quiero que tú dirijas mis pasos. ¿Qué debo hacer hoy, Señor? Y usted abre la Biblia, Lucas se ahorcó. Y usted va y se ahorca en el libro. Toca leer el contenido. Ah, entonces eso me mueve a leer el contexto anterior y el contexto posterior para poder entender la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Ah, qué bueno. ¿Sí ven cómo es el asunto? Óigame, Juan 17:17. La palabra como un recurso en la santificación. Les dice Juan 17:17. Aleluya. ¿Cuánto nos gozamos hoy, cierto? Juan 17:17 dice la palabra allí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa petición que Jesús está haciendo al Padre hace parte de lo que llamamos nosotros la oración sacerdotal de Jesús. Jesús le dice al Padre: santifícalos, a los que tú me has dado, Señor, y a los que creerán por la predicación de ellos. Y viene esto por acá: santifícalos en tu verdad. Óigame, en tu verdad. ¡Ay, qué contenido tan teológico y profundo que hay allí! Santifícalos en tu verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, Jesús, Yeshua, como le gusta decir Yeshua. Él es la verdad. Ahora dice la Biblia que el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, cuando Cristo habita en mí, ¿quién habita? La palabra. ¿Y quién inspiró la palabra? Dios. El Espíritu Santo. Por eso solo el Espíritu Santo, con la palabra, produce en nosotros santidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¡Oh, qué belleza! La palabra santifica. De la palabra nos limpia, siendo un recurso de santidad para nosotros. La palabra nos lava como agua y nos purifica. Ya lo leímos en Efesios 5:26 hace un momento. La palabra nos regenera. Vaya buscando Tito, por favor, capítulo 3, verso 5. La palabra nos regenera, produciendo en nosotros el deseo de... ¿Por qué es que hay gente que en lugar de santificarse lo que quiere es pecar? Dígame. No se regenera la palabra. ¿Cuándo se lee la palabra? ¿Cuándo se debe leer la palabra? Todos los días. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita cada 15 días cuando va al culto. Ah, no, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra está en esa vida, ¿cuándo? Todos los días. La ley, pero no la ley como requisito. Bien, el devocional dice: sí, voy a leer el devocional. El devocional, adiós, nos vemos. No, la ley, pero durante el día medita de día. Para yo poder meditar en la palabra, necesariamente debo leerla.
Con entendimiento. Entonces necesito al Espíritu Santo, que es el que me puede traer luz de su palabra a mi espíritu. Esa palabra nos regenera, produciendo en nosotros, óigame, el deseo de santificarnos. Entonces, ¿qué produce en mí el deseo de santificarme? La palabra. Tito, capítulo 3. Gloria a Dios. Tito, capítulo 3. Verso 5, dice la palabra: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, pero aquí nombra también la palabra, ¿cierto? Por el lavamiento. La palabra nos lava. Entonces, cuando yo me lleno más y más y más de la palabra produce en mí el deseo de santificarme, es decir, de apartarme cada día más y más y dedicarme. No solamente apartarme, sino también dedicarme. Recordemos el pasaje que nos narra Jesús del Espíritu que sale y se va a lugares desiertos. Él se va y se da su paseíto y regresa a la casa y dice: voy a volver a la casa de donde salí, a ver si de pronto hay un espacio para mí. Y dice que cuando llega la encuentra ¿cómo? Barrida, adornada, pero está desocupada. Eso se llama los creyentes ociosos, porque la casa está barrida, porque el espíritu inmundo salió. Y fiel es Dios en su palabra. Entonces nos justifica, nos redime, nos santifica. Todo lo que está en la cruz, lo que fue comprado en la cruz, nos es entregado cuando creemos. Pero ahora debo ocuparme con temor y temblor en la salvación. Dice la Biblia: ocupaos con temor y temblor en vuestra salvación. Y dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y cómo me ocupo yo en la salvación? Cuando yo todos los días, óigame bien, deseo, anhelo santificarme, morir más y más al pecado, morir más y más a aquellas cosas que, aunque no sean pecado, ya no deben hacer parte de la vida cristiana, y comienzo a implementar en mi vida lo de Dios, lo de la naturaleza de Dios en mi vida. ¿Damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Sigamos. Y número 4, su paternidad. El cuarto recurso, su paternidad. Capítulo 8 de Romanos, versos 14 al 16, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso se llama la adopción. Dios nos adopta. Antes, cuando estábamos en Cristo, según la verdad y la veracidad de la palabra, no éramos hijos de Dios, solamente éramos creación de Dios. Hoy en Cristo somos creación de Dios, pero también somos hijos de Dios. Entonces, al adoptarnos como hijos, nos ha hecho partícipes de su naturaleza santa. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Santa, justa, amorosa, inmutable. Y nos hace partícipes. Ahora, la inmutabilidad no es compartida, porque nosotros somos mutables. Usted y yo cambiamos. Usted se acuesta de urgencia y se levanta de mal genio a veces de ¿cierto? Le dio la chiripiorca, se le pasó 5 minutos el reloj, está corriendo. Y eso produce... No me hable. Sí, somos mutables. Pero Dios no. Dios es Dios. Claro. Hay atributos que Dios no comparte, pero su amor lo comparte. Su santidad la comparte. Su justicia la comparte. Aleluya. Pero la inmutabilidad. Por el que necesitamos de Él, para que nos ayude a tener una estabilidad emocional, una estabilidad. Porque, ay Dios mío, el asunto se pone en serio a veces. Entonces nos da en su naturaleza santa, y por eso dice que nos apartemos de pecado, porque Él es santo. Segunda de Timoteo, leamos rápidamente segunda de Timoteo, capítulo 2, verso
Segunda de Timoteo 2:19, dice allí la Biblia: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Como hijos, Dios espera que seamos obedientes para participar de su naturaleza santa. Qué hermoso, ¿no? La parte. Entramos en conclusiones para ir terminando ya. Entonces, vamos concluyendo, ¿no? O sea, es decir, vamos haciendo el nudo para terminar. Dice: la santificación es una obra instantánea que sucede en el tiempo de la conversión. Cuando una persona se convierte al Señor, es santificada. 1 Corintios 1:2, cuando Pablo dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Fuimos santificados, instantáneo, pero ahora estamos llamados a vivir mientras estemos aquí en la tierra en santidad. Dios la aparta del pecado para sus propósitos santos. Pero, y lo coloqué subrayado y con rojo allá, pero el Espíritu Santo sigue vivificándole, por lo cual la misma vive con más gozo, con mayores logros espirituales, más fortalecimiento, más celo y más santidad. Esa es la parte del progreso, ¿no? El hecho de que la santificación es instantánea y completa no contradice la realidad de que hay un crecimiento espiritual en dicha persona. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Siguiente: la santificación es una obra progresiva que continúa durante toda la vida del cristiano. 1 Tesalonicenses 5:23 y 24, donde dice: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 24 dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Recuerden que es Dios operando en nosotros. Nadie puede vivir en santidad por sus propios méritos y sus propias fuerzas. El que pretende vivir en santidad por sus fuerzas y sus méritos simplemente se convierte ¿en qué? En un fariseo del siglo XXI. Es la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Cuándo se da esto? Yo voy a la oración en su presencia y leo la palabra, aleluya. Y como la palabra habita en mí, porque Cristo es la palabra, esa palabra cada día crece. Y produce en mí el deseo de dejar lo malo, ojo, no por mi fuerza ni por mi mérito, sino por la obra de Él en mí, la santidad de Él en mí, que me hace aborrecer lo que Él aborrece y amar lo que Él ama. ¿Cuál es la gloria a Dios? Aleluya. El hijo natural no sería normal si no continuara desarrollándose desde su niñez. Asimismo, el hijo de Dios no es normal si no continúa creciendo espiritualmente. Usted comienza en su vida cristiana, se arrepiente de todo el pecado que Dios le muestra en su vida cuando lo convence, ¿no? Y en su corazón, y Dios está contento de su condición. Así es como usted llega a tener una conciencia limpia delante de Dios y los hombres. Su comunión con Dios y con los santos, Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y algo interesante, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina. Entonces esto lo mantiene bien nutrido. ¿Y qué sucede entonces? La persona crece espiritualmente, y eso se traduce como es santificada en el día a día. Gloria a Dios. Sigamos. Al crecer usted espiritualmente, su entendimiento se desarrolla de tal manera que ahora usted no puede seguir haciendo las cosas que hacía antes. Porque se cumple Romanos capítulo 12, verso 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El hombre es lo que piensa. El hombre vive conforme piensa. Como su mente es renovada, entonces su vida es transformada también. Usted se arrepiente de las mismas y deja de hacerlas. Esto continúa hasta el día que el Señor venga por la iglesia y o mande por usted o por mí. Miren, cuando usted compara con lo que fue en años anteriores, ahora le asombra del cambio que ha experimentado. Si se ha puesto usted a reflexionar en lo que fue su vida X cantidad de años atrás y lo que es hoy, y usted muchas veces dice: oye, pero yo en qué momento cambié, ¿cuándo sucedió esto?
Hay cambios en nuestra vida que ni nosotros mismos nos damos cuenta cuando suceden, porque es la gracia de Dios en nosotros, la santidad de Dios en nosotros que trabaja, óigame bien, silenciosamente va trabajando en nosotros. Dice que aún mientras dormimos nos enseña la conciencia, y la conciencia es una herramienta que Dios ha dado a nosotros para la parte moral, pero allí se opera el Espíritu Santo también cuando Cristo está presente. Esto quiere decir que usted ha crecido espiritualmente. Durante todos estos años la luz ha brillado más y más, y por la gracia de Dios sí continúa creciendo. Brillará aún más, cumpliéndose así lo que dice la Escritura, que ya lo leímos: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. A esto es a lo que llamamos la santificación progresiva. Conclusión final, ubiquémonos en Levítico. Levítico capítulo 20, versos 7, 8 y 26. Capítulo 20, versos 7 y 8 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. ¿Listo? Dice: y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Y me gusta, dice: yo, Jehová, que os santifico. Me gusta, ¿sabes por qué me gusta esto? Porque se ve el acto soberano de Dios. Él me aparta. ¿Me aparta para qué? Me aparta primero para Él. Y segundo, para que le sirva. Yo soy propiedad de Él. Dije que yo soy propiedad de Él. Aleluya. Usted es propiedad de Dios. Yo, Jehová, que os santifico. Gloria a Dios. Dios es el único que puede producir santidad en el hombre, haciéndole partícipe de su naturaleza a través de su Hijo, tenemos una S ahí, su Hijo Jesucristo, su Espíritu, su palabra y su paternidad. Porque el ADN, en la adopción terrenal aquí, el ADN no se le pasa al niño. Pero en lo espiritual, el ADN de Dios, la naturaleza de Dios, nos es imputada. Ser santos, porque yo soy, si soy su dueño, si soy su papá, entonces deben ser como yo soy, santos. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Gloria a Dios. Él nos escogió como su pueblo para santificarnos y así acercarnos a Él. Deuteronomio 7, versos 6 y 7. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 y 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oigan, y me gusta esto: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los países. No es porque yo lo merezca, es por su gracia. Esa palabra es tremenda. Duré días buscándola, yo sabía que estaba allí. Él los eligió, los escogió, no porque fuesen un mayor, no, porque Él quiso. Oh, es tremendo. No que yo le haya amado, es que Él decidió amarme a mí primero. No que yo le haya buscado, es que Él decidió venir y buscarme. Porque Él es el que les escoge para santificarte. Yo, Jehová, que os santifico. Yo, Jehová, Mekadesh. El Nuevo Testamento nos hace una invitación solemne allá en Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí ya lo leímos, leamos el capítulo 2 de Primera de Pedro. Capítulo 2, verso 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Por tal motivo, es de importancia vital reiterar que es Dios el que nos santifica. Lo mismo que
y Él nos justificó. Es Él, es la gracia. ¿Sí? Es decir, nos da de su, cuando dice que Él nos santifica, es que Él nos da de su santidad. Y no es por nuestros méritos o esfuerzos, es por su gracia. Por eso, siguiente y última diapositiva. Por eso, Él, y solo Él, lo coloco con mayúscula, Él, y solo Él, es Yahweh, Jehová Mekadesh. Y nuestra oración ha de ser, ¿cómo vamos a orar entonces hoy? Dame de tu santidad. Dame de tu santidad. Porque tú eres el que me santifica. Oigan, breve, pero con entendimiento. Porque lo hemos aprendido. Entonces, adoramos a Dios con el entendimiento. Oramos a Dios con el entendimiento. Aleluya. Cuando vamos a los devocionales privados, tenemos tiempo de adoración nutridos. Porque le estamos conociendo más en su revelación, en su carácter como Dios. Entonces, hace 8 días aprendimos que Él es el Dios que se provee para todo el acto de la redención, Jehová Jireh. Pero hoy aprendemos que Él es el Dios que me santifica. Pues yo voy a orar, Señor, santifícame. Señor, dame de tu santidad. Dame de tu santidad. Y termino diciendo, gloria, honra y alabanza a nuestro eterno Dios y Salvador Jesús. Esté sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a agradecer a nuestro Dios en esta mañana y nos llevamos esta palabra. Él se revela como el Dios que me santifica, que en su original se escribió Yahweh Mekadesh y en castellano nos llega Jehová Mekadesh. Padre, gracias te damos en esta mañana. Bendecimos tu nombre, te engrandecemos, Señor. Te damos la gloria, la honra, la exaltación, la alabanza, solo a ti, mi Dios querido. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por ser Jehová Mekadesh, el Dios que me santifica. Hoy puedo entender, Señor, que para ser santo solo se da si tú me santificas, Señor. Si tú me das de tu naturaleza. Si tú me das cada día más y más de ti, Señor. Ayúdame, Dios, a buscar tu presencia con objetividad. Y no solamente por cumplir, Dios mío, un tiempo, una lección, Dios del cielo, sino que realmente te anhele a ti y que anhele tu carácter en mi vida, Señor. Padre, gracias. Bendigo a la iglesia hoy aquí reunida y bendigo a todos los hermanos, Señor, que no vinieron, pero que a través de las redes oirán y recibirán esta palabra. Bendigo a los amigos, Señor, y hermanos en otros lugares, Señor, tanto de la ciudad como del departamento, de la nación y aún más allá de nuestras fronteras, que oirán y recibirán la palabra y serán nutridos, bendecidos, fortalecidos en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos en esta hora, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza y toda la exaltación que solo tú mereces, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.